Hay una frase que se va a poner tristemente de moda. La guerra es la forma que tiene Dios de enseñar geografía a los estadounidenses. Es de Ambrose Bierce, un satírico escritor norteamericano que después de haber participado en la guerra civil estadounidense, llegó a ser capitán, se unió en 1913 al ejército de Pancho Villa para, dijo, conocer de primera mano la Revolución Mexicana. Ahí se le perdió la pista. Hablando de pistas, cuando no hay pistas, ¿cómo estamos? Pues despistados. Se equivocan quienes piensan que Trump está loco. No lo está. Sabe perfectamente lo que quiere. Evidentemente, siempre más plata, igual que los que le rodean. Pero eso sí, es enormemente caprichoso, como le ocurre a los muy ricos y a los que tienen mucho poder y se les olvida que también se van a morir. Hoy cualquier país que haya sido socio de Estados Unidos no sabe a qué atenerse. Aunque, claro, no trata igual Trump a los que sabe que tienen alguna posibilidad de defenderse o de contraatacar que los que van a aceptar las humillaciones. Con esta gente, cuidado, la política tiene también algo de póker. Igual que la reina de Alicia en el País de las Maravillas, que mandaba constantemente cortar cabezas, Trump exige aplicación de aranceles como si pidiera un ingrediente más en la pizza. Pacta la repartición de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, apunta a Groenlandia, piensa que tiene derecho a entrar en territorio mexicano, fomenta la desinformación en Twitter, apoya a los partidos de extrema derecha en Europa o dice que van a hacer un balneario para ricos en Gaza. Solo por esto. Es uno de los personajes, de los seres más despreciables del siglo XXI. Todas estas medidas tienen a los que vibraban más con la bandera norteamericana que con la propia, pellizcándose por si se trata de una pesadilla. Por ejemplo, la oposición en Venezuela, que no sabe si cortarse las venas o dejárselas largas. Eso sí, apoya las sanciones. En el Congreso de Berlín de 1885, Estados Unidos y las potencias europeas, en ese entonces poderosas realmente, se repartieron África. Ese mapa con unas líneas rectas, horroroso. Hoy pensemos que la potencia 1, pero decadente, que es decir, los Estados Unidos, junto a la 3, fuerte, que es Rusia, están pactando repartirse el mundo, entre otros lugares el Ártico, para frenar juntos a la 1 emergente, esto es China. China siempre es el elefante en la habitación, que todos ven, pero no siempre quieren hablar de él. Los que siempre han sabido quiénes son los Estados Unidos no están teniendo tantos problemas de comprensión de la situación, aunque también van a sufrir, que duda cabe, las maneras de negociador borracho que usa Trump, como por ejemplo cuando pretende revertir, veremos si lo hace el 3 de abril, la licencia que tenía la petrolera Chevron en Venezuela desde 2022. Es verdad que los legisladores republicanos de Florida han presionado, porque esperan cobrar su parte, pero Trump no se da cuenta de que el mundo no es una gacela que cazas con tu manada y luego te la repartes entre los cazadores. Es mucho más fácil hundir el Imperio Romano que construirlo. Pero para entender esto tienes que saber un poquito de historia. Trump es el producto típico de la arrogancia occidental en el mundo, en un momento como el nuestro de crisis de la hegemonía geopolítica norteamericana y europea, de calentamiento global, de desarrollos tecnológicos que se nos escapan y de crisis del modelo neoliberal que hace cada vez más grandes las desigualdades. Trump, como buen producto occidental, va a hacer lo que han hecho siempre los norteamericanos desde al menos el siglo XIX. Matar a los indios, expoliar a los mexicanos, mangonear a los europeos, usar a los predicadores, comprar a los cobardes, robar a los débiles, negociar con los fuertes, golpear a los indecisos, usar a los judas, esclavizar a los pobres y encarcelar a los disidentes. Lo ha hecho siempre. Lo que pasa es que ahora, en vez de contárnoslo John Ford en una película, lo estamos viendo en directo y con un guión tan exagerado que si lo viéramos en el cine pensaríamos que los guionistas se habían excedido. Esta semana hemos visto esa obra de teatro propia del cine mudo, con caídas, tortas de nata en la cara, bofetones, propia de Laurel y Hardy, El gordo y el flaco, de Charles Chaplin. En su lugar, Zelensky, Vance, Trump, donde el patético presidente ucraniano pretendió ser el general de la Rovere y se tuvo que contentar con salir por la parte de atrás de la Casa Blanca después de haberse televisado al mundo que tenía que callarse, porque Estados Unidos iba a quedar con el 50% de los minerales raros de Ucrania y Putin va a conseguir lo que en buena lógica debieran haber negociado ucranianos y rusos hace 10 años. Esto es buena vecindad, zonas autónomas, seguridad para todos y soberanía.
Hubo un momento donde daban ganas de ir en esa pelea con Zelensky, viendo cómo lo zarandeaban Vance y Trump. Pero Zelensky es, como ha recordado Atilio Borón, uno más de esos monigotes que usa a los Estados Unidos para arrodillar a algún país y luego los tira, como pasó con Noriega en Panamá, con Antonio Saca en El Salvador, Juan Orlando Hernández en Honduras, Álvaro Colón en Guatemala, y ya veremos si no entra también en esta lista Javier Milei de Argentina con el desfalco de las criptomonedas. Por cierto, ya da marcha atrás también Bukele, de eso hablaremos otro día. Acordémonos de las risas y el desprecio a Putin de Zelensky cuando estaba en su gloria y se firmaron los acuerdos de Minsk de 2014, que debieran haber acabado con la guerra en el Donbass y que hoy sabemos que eran una farsa para ganar tiempo y armar a Ucrania. Eso lo dijo la propia canciller Angela Merkel a Die Zeit, el semanario alemán. Dijo: el acuerdo de Minsk fue un intento de ganar tiempo para Ucrania. Se podía haber pactado la paz hace 3 años y Zelensky hizo lo que le mandó Estados Unidos y Gran Bretaña, y hoy no va a ser ni siquiera el general de la Rovere. El general de la Rovere es una película que no tienen ustedes que perderse, de Roberto Rossellini, de 1959. La película narra las andanzas de Emanuele Bardone, un estafador italiano sin el más mínimo escrúpulo, que durante la ocupación nazi de Italia se aprovechaba de las familias de los prisioneros de guerra, prometiéndoles que iba a interceder por sus seres queridos a cambio, claro, de dinero. En realidad no tenía ninguna influencia y solo buscaba robarles el dinero, contando con que esa madre, esa esposa, esa novia iba a darle hasta el último centavo con tal de salvar a su ser querido. Cuando su engaño es descubierto, los nazis, en lugar de ejecutarlo, le hacen una propuesta: suplantar a un líder de la resistencia italiana, el general de la Rovere, quien ha sido recientemente asesinado. Su misión es infiltrarse en la resistencia dentro de la cárcel y obtener información sobre quiénes son los partisanos. Al principio Bardone acepta por miedo y conveniencia, como siempre, pero al ir conviviendo con los prisioneros, al ver su valentía, empieza a identificarse con la causa de la resistencia y poco a poco deja de actuar como un impostor y se convierte en el héroe que había fingido ser desde su inmoralidad. Cuando los nazis le exigen que delate a los partisanos, Bardone entonces se niega, y en un acto de redención prefiere morir como un verdadero patriota antes que traicionar a sus compañeros. Es ejecutado por los nazis como si fuera el general de la Rovere, muriendo con un honor que nunca tuvo. El futuro de Zelensky, me temo, no va a tener nada de heroico. Lo primero que hizo Trump al recibirle en las escaleras de la Casa Blanca fue regañarle por cómo iba vestido. Esa imagen militar de Zelensky, que seguro le habían encargado a alguna empresa de comunicación, ya no es útil. Y no va a serlo tampoco todo lo demás. El cuadrilátero Trump, Vance, Zelensky y los espectadores, tan diferente de cuando el presidente ucraniano era el invitado de lujo de todos los eventos, de todas las fiestas, de todos los parlamentos, ha roto otro consenso internacional, como cuando Noboa, el presidente ecuatoriano, entró en la Embajada de México en Quito. Es verdad que lo que hicieron Trump y Vance con Zelensky delante de los periodistas es lo que han hecho siempre Estados Unidos con los que entiende que son sus subordinados. Todos los presidentes de los Estados Unidos, todos, han gritado a otros presidentes en el despacho Oval. Lo contó Mel Zelaya, lo han contado muchos presidentes. Igual que la troika europea gritó a Varoufakis y a Tsipras para que Grecia regresara al carril neoliberal de la Unión Europea. Y antes siempre te gritan sus medios de comunicación para asustarte. Pero una humillación en directo rompe casi 5 siglos de diplomacia. Mientras los paneles de mando se han vuelto locos y ni siquiera la inteligencia artificial sabe hacia dónde va el mundo, todos los tanques de pensamiento, los think tanks, tienen que reconocer que tienen ahora mismo más de tanques que de pensamiento y que no tienen ni idea de hacia dónde van las cosas. En un mundo donde desde la perspectiva de los norteamericanos hay menos para repartir, pues toca poner en marcha todo ese abanico de medidas clásicas que ya vio Bolívar en los norteamericanos. ¿Qué era? Pues esa voluntad de despojar a los países, a las personas, a los continentes y robarles cualquier perspectiva de futuro soberano. Si pueden por las buenas, lo harán por las buenas. Por eso la diplomacia ha servido a los intereses hegemónicos del norte, igual que los contratos, había que respetarlos siempre y cuando no revirtieran las desigualdades. Los argumentos, ha recordado el profesor Boaventura de Sousa Santos, son muy del pensamiento europeo. El beneficio es lo primero, si te defino como una raza inferior tengo derecho a robarte y además mis universidades me lo van a justificar con sus catedráticos. Si eres mujer tendrás derechos solo mientras seas blanca y rica,
Mi ciencia es mi razón y por tanto te arrodillas ante ella. Ahí vemos a Elon Musk. Mi modo de vida no puede ponerse en juego por el tuyo porque el mío es superior, etc. La Europa que está emergiendo, como los Estados Unidos que representan Trump, Elon Musk y los que alguien ha llamado los Wolf Warriors tecnológicos, están reflejados en ese saludo nazi del presidente de Tesla, al que curiosamente los judíos ricos que estaban invitados a la celebración recibieron con una sonrisa y luego justificaron. También en los años 30 hubo judíos que colaboraron con los nazis en el Holocausto. La historia enseña, decía Antonio Gramsci, pero no tiene alumnos. La verdad no está ni en las televisiones ni en las redes y las decisiones tampoco se debieran tomar ahí. Europa, antaño potencia, está hoy como pollo sin cabeza. Uno de los máximos responsables de la orientación de Europa en los últimos 20 años, Mario Draghi, ha afirmado: si me preguntan lo que hay que hacer, no lo sé, pero necesitamos hacer algo. No es muy esperanzador que los que siempre han tomado las decisiones no sepan qué decisiones tomar. Eso sí, quieren seguir mandando. En Europa se está hablando de un rearme de 800.000 millones de euros, que es la mitad de toda la riqueza de México durante un año entero. Hay otros, aún más disociados, que abogan por un rearme nuclear europeo, ahora que se dan cuenta de que la OTAN es lo que siempre ha sido el brazo armado de los Estados Unidos. Europa ha dicho que se va a hacer cargo de Ucrania. La defensa militar por parte de Europa de Ucrania parte de un mal análisis, según el cual Rusia es el enemigo de Europa y por tanto hace falta un país amigo entre los rusos y los europeos, aunque yo soy de la opinión de que Rusia es también europea. Ucrania deberá funcionar como un país tapón, según esa lógica, entre Moscú y París, cuando lo inteligente para Europa sería empezar a tejer alianzas con Rusia y también con China, en un mundo sin polaridades y por tanto sin patios traseros de nadie. Porque tomen nota de una cosa: los países que quieran rearmarse siempre tienen intereses colonialistas en algún país cercano o algún interés autoritario. Quieren su porción del pastel que creen que les va a robar alguien. El reputado economista Jeffrey Sachs ha sido contundente en su recomendación a Europa: no vayan a mendigarle a Washington, eso no ayudará, probablemente estimulará la crueldad. En lugar de eso, tengan una verdadera política exterior europea. Mucha gente en el mundo le está agarrando manía a Estados Unidos y a Donald Trump. Si sigue así, el fútbol va a terminar por comerse al béisbol, un deporte que es verdad, es muy popular, está muy arraigado en el pueblo en muchos países latinoamericanos, pero también está muy referenciado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, esos que prometen ahora otra vez volver a sembrar muerte. Le ha pasado a la Coca-Cola, en Estados Unidos después de las deportaciones de latinos. Aunque claro, si la alternativa es beber Pepsi-Cola, no va a hacer mucha mella en el capitalismo. ¿Le tomará manía a la gente al béisbol? La verdad es que no creo, porque buena parte de los mejores jugadores son latinoamericanos o negros. Pero vamos, que ni en el béisbol está Trump haciendo amigos. Ambrose Bierce, en una de sus últimas cartas antes de partir para México, escribió: «Adiós, si oyes que he sido colocado contra un muro de piedra mexicano y me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor, entiende que yo pienso que esa es una manera muy buena de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Ser un gringo en México, eso sí es eutanasia». Y parece que Trump quiere volverse a ganar ese especial cariño.